Gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, pues ahora es momento para conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel, porque va a hablar con Rogelio Calderón, donde van a hablar qué sigue después de la no reforma de la reforma eléctrica en México. Muchas gracias, Manuel. Amigos, un saludo desde acá, desde México. Buenas tardes allá en España. Y bueno, la verdad es que muy contentos porque vamos a tener un invitado de lujo, él es Rogelio Calderón. Es socio de una empresa consultora que se llama Huasteca Ventures aquí en México. Es abogado de profesión. Y bueno, la verdad es que vamos a abordar un contexto muy interesante que recordemos que la semana pasada fue votada en contra de la reforma eléctrica que iba a tener, pues hay de hecho una coyuntura ahí entre el gobierno que actualmente está liderado por la parte de Morena, que encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por la otra contraparte, que son los partidos, Partido de Revolución Institucional, Acción Nacional y, bueno, el Movimiento Ciudadano, entre otros. Vamos a hablar con Rogelio acerca de todo este contexto desde un punto internacional y nos vamos a ir hasta lo particular. Y sin más preámbulos, la verdad es que muy contentos de tenerte, Rogelio Calderón. Bienvenido aquí a Visión Global. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Rogelio, tú que eres experto precisamente en todo este tema de energía, ¿cómo está el contexto global precisamente y ante el mexicano? Bueno, tenemos la parte de Ucrania, de Rusia, que se ha hablado muchísimo de estos gasoductos, pero ¿cómo está la coyuntura entre ellos y nosotros aquí en México, Rogelio? Una parte muy importante de todo lo que está sucediendo en México, y creo que en cualquier país, es pues el contexto mundial y el contexto mexicano. Efectivamente, desde hace, el tema de Ucrania ahorita es un tema reciente, pero en los últimos años hemos visto que han existido pues muchas cuestiones que han cambiado pues las percepciones, los polos de poder en el mundo y pues eso nos está causando algunas disrupciones. Entonces debemos entender que el mundo en los últimos años ha habido un debate entre la globalización y la regionalización, tocando el tema del suministro de gas ruso a Europa, por ejemplo, que es el mismo tema que nosotros tenemos en cuanto a la dependencia de Estados Unidos, que es mucho el gas que recibimos de ellos. Entonces, los países pues, se han querido ir un poquito más hacia la parte regional. Ahorita lo estamos viendo, pues Europa está produciendo más gas, petróleo en el Mar del Norte, queriendo independizarse un poco de la dependencia de otros países. Existen, alrededor del mundo, Europa, Estados Unidos y algunos otros han vivido en los últimos años pues una época de cierta tranquilidad, lo que no se vive en otras partes del mundo. Y yo creo que lo podemos dividir en etapas. Son etapas a lo mejor cíclicas, alguna gente dice que no son cíclicas. Vimos grandes cambios después de una crisis similar en el petróleo en 1973. Luego vinieron cambios importantes en el 91 con la creación de la Unión Europea y luego en el 2000 y 2008, como sabemos, con las crisis. Entonces, creo que en el contexto internacional nos encontramos pues ante la volatilidad de los mercados, ante mucha incertidumbre y no sabemos qué es lo que vaya a suceder en el futuro. Rogelio, la parte sobre todo de la situación de la energía aquí en México. Vamos y venimos de lo privado, de lo público a lo privado, como diría el dicho, pues vaya, la parte de Pemex precisamente. ¿Cómo está el contexto energético en México? ¿Cómo podemos entender toda esta historia y explicarla precisamente a nuestros amigos ahí en España de cómo se ha vivido esta transformación de la energía en México? Como bien dices, en México ha habido pues diferentes etapas. La primera apertura hacia la inversión privada, como sabemos, nada será Pemex CFE, se dio en los 90s. De ahí, a eso yo le llamaría la primera gran reforma energética. Posteriormente tuvimos una reforma en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que dio un poquito más de holgura a la participación de los privados
en Pemex, en la exploración y producción de hidrocarburos. Quiero mencionar que en la reforma de los 90s fue principalmente en cuanto a gas y a electricidad, generación de electricidad. Y posteriormente, ya más reciente, viene la reforma del 2013, que esa creo que fue la reforma más grande, que incluyó temas constitucionales, con lo cual, pues, de esos cambios derivaron nuevas leyes secundarias. Esto fue ya, como mencioné, ya por el 2013. Entonces, pues, hubo mucho ímpetu, mucho auge en cuanto a opiniones, comentarios de qué es lo que iba a suceder con esa reforma. Si bien, pues, México no tenía la experiencia para un mercado completamente abierto, se medio abrió, entre comillas, a la inversión privada. Ya podían generar más electricidad, podían generar más, participar también en asignaciones petroleras. Como saben, pues en México siempre ha sido un tema que es únicamente exclusivo de Pemex, que eran las paraestatales. Cambian las figuras hacia empresas productivas del Estado. Y pues bueno, empezamos a ver que hay cuestiones que sí se cumplieron con esa reforma, otras cuestiones que no. Hubo algunas cosas que sí se implementaron. Digo, algunos, como un servidor, nos tocó estar antes de la reforma, en las pláticas previas a la reforma. No salió pues como todo el mundo esperaba. Entonces, pues se fue adaptando poco a poquito. Un mercado muy inmaduro todavía, digo, pues tiene unos cuantos años, como saben. Y tuvo que ver principalmente con el sector eléctrico, con el sector de hidrocarburos y con el sector de combustibles. Entonces, pues aquí podemos entender que tenemos una nueva realidad en la cual pues se empieza la participación de algunas empresas privadas en la comercialización ya de hidrocarburos, llámese, por ejemplo, gas natural. Digo, el petróleo, pues ya están algunas empresas también produciendo a la par con Pemex o en conjunto con Pemex. Entonces, se empieza también un poco el despunte de las energías renovables, no nada más la eólica y la solar, como sabemos que no son las únicas tecnologías. Y pues bueno, va caminando poco a poco hasta que vienen las elecciones en el 2018 y gana el partido que está ahorita en el poder, y viene pues con un cambio para realizar, yo creo que algunos ajustes pues a lo que no ha salido bien o a lo que no ha sucedido, porque recordemos también que cuando se vendió la reforma se habló de grandes cambios, se habló de grandes beneficios o disminución de tarifas, muchas cosas, o gran producción de petróleo, lo cual tampoco sucedió. Entonces hay que tomar en contexto que esto pues nos sucede, por lo menos en México, cada 6 años nos dicen algo y a lo mejor algunas cosas se cumplen, otras cosas no se cumplen, pero aquí en el tema energético, repito, es un mercado todavía inmaduro, no lo podemos considerar como un mercado maduro, y ahí va poco a poco. Ahorita ha habido algunos cambios, pues, de los cuales vamos a hablar ahorita en un momento. Eso era lo que quería preguntarte precisamente, Rogelio. A ver, tú viviste esta parte, pues fuiste de los artífices literalmente de la reforma energética anterior y bueno, actual, obviamente. Hemos tenido muchísimas votaciones, puntos de vista y demás. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en México? Acaban de salir, pues de que a pesar de que votaron en negativa, ahora sacan el tema del litio para otra situación. ¿Cómo está esta coyuntura aquí con tu experiencia, Rogelio? Sí, efectivamente, ahorita debemos de considerar que, bueno, hace unos días se votó la reforma constitucional en materia eléctrica, que es una cuestión diferente a las reformas a la ley de la industria eléctrica, que también por ahí escuché que ya quedaron firmes en cuanto a su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el tema del litio, pues digo, todos conocemos que a nivel mundial pues hay muy pocos productores de litio, muy pocas reservas, pero pues hay una gran demanda. Digo, la revolución hacia el almacenamiento de energía, los coches eléctricos y todo esto, pues ha traído cada vez más y más la necesidad de producir litio y otros minerales fundamentales, digo, para fabricar este tipo de
este tipo de productos. Entonces, en México, ahorita tenemos que hay un gobierno que es nacionalista, lo cual no creo que sea ni bueno ni malo, creo que es correcto para las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Entonces, lo que ahorita busco una reforma, vamos a decir, una adaptación a la ley minera, es que se considere la explotación y la producción de litio como una cuestión para el Estado. No es tanto que se nacionalice el litio en sí con la reforma, con esta reforma que está haciendo, y ni que sea propiedad de la nación. ¿Por qué? Porque ya en la Constitución de 1917, que es la última constitución que está vigente aquí en México, se determinó en su artículo 27 que la propiedad pues de los minerales y todo lo que está en el subsuelo es del Estado. Entonces, bueno, de ahí se divide y viene esa es la propiedad originaria que le llamamos, pero existe, se puede llamar así propiedad secundaria, que es cuando ya existen las asignaciones a terceros o empresas privadas. Esto es como en la minería, vamos a decir oro, plata, estaño, cobre, aun cuando es propiedad de la nación, pero te da un permiso para poder explotarlo, explorar primero, explotarlo y ahora producirlo. Entonces es algo muy similar con lo que está pasando en México, pero que ahorita va a ser la explotación del litio, deberá ser por parte del Estado mexicano, y por ahí menciona que pues en beneficio de aprovechamiento, reserva o a favor del pueblo mexicano. Entonces, con este cambio, las empresas que van a poder explorar y producir litio van a ser empresas mexicanas. Habrá dentro de la cadena de valor algunas otras empresas que lo puedan comprar, pero del Estado mexicano, procesarlo, vamos a decir, en fabricar baterías y de ahí, pues ya, ahora sí que los productos terminados, llámese un coche eléctrico o algo así. Entonces, en términos generales, en eso, en lo que está ahorita el tema de litio, se mencionó también que dentro de unos días, bueno, varios días, van a anunciar la creación de una empresa estatal que se va a ser la encargada de estas actividades. Entonces, lo que estamos ahorita viviendo. Ha habido algunos grupos que se han opuesto, digo, como es normal también. Digo, cuando hay algún cambio, algunos grupos se oponen y algunos grupos están a favor de, repito, cualquier cambio en el mundo. Entonces, se está abogando más a que sean pues por parte de los privados o por parte del Estado. Pero lo que si bien es cierto es que es un producto escaso. México, hasta donde leí recientemente, está en el número 10 de los 10 países con mayores reservas de litio en el mundo, y si consideramos, pues la mayoría están en el continente americano, si mal no recuerdo, Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Argentina, y pues hay algunos en Europa, pero pues es un mineral escaso. Ahora, con las reservas más grandes, quiero también hacer mención que pues yo me imagino que son reservas económicamente viables, porque sabemos que los minerales se encuentran en todo el mundo, digo, en cantidades pequeñas, pero en cantidades recuperables, pues a lo mejor no en todos lados. Rogelio, y finalmente la parte de las políticas, toda esta actualización, toda esta situación ante el litio que nos acabas de comentar, y que también se ha dado, entiendo, con otros minerales como el uranio hace algunos años, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las políticas, cuáles son el panorama que vemos en México y que vamos a tener en México en cuestión de políticas energéticas? Las políticas energéticas en México, como lo mencioné hace un rato, van más tendientes hacia el sentido nacionalista, que esto, repito, está sucediendo en muchos lados del mundo, Europa, Estados Unidos, históricamente, y en otros lados. Entonces, ¿a qué se van a encaminar? Pues yo creo que en disminuir los impactos que tengan en la población. Esto es, que no estén tan expuestos a la volatilidad de los precios, a los incrementos de precios, que también es un problema que estamos viendo ahorita en esta nueva realidad, con incremento en costos de generación eléctrica o de venta de electricidad o de gas natural. Entonces, creo que en México va a ir un poco más enfocado a esto, una mayor participación de las empresas estatales
llámese CFE y Pemex, lo cual tampoco va a impedir ni va a ser excluyente de que empresas privadas participen. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor no podrán producir, vamos a decir, petróleo, no van a poder producir litio, pero van a poder prestar servicios a CFE y a Pemex o alguna otra empresa que se cree para pues suministro de equipo o para algunos trabajos y algunas otras cosas. Entonces, no es de que se excluya tampoco a los privados, a lo mejor en algunas cuestiones sí. Lo mismo en la generación eléctrica, ahorita que la CFE ya va a tener un cierto porcentaje definido y el gobierno también topado de la generación eléctrica en el país, bueno, pues a lo mejor será una desventaja para algunas empresas comercializadoras de electricidad, pero recordemos que hay muchos eslabones en la cadena de la electricidad. Entonces, digo, para la transmisión, por ejemplo, las empresas privadas pues, van a seguir siendo subcontratadas por CFE o por Pemex. Para el litio, pues yo creo que la tecnología, si bien no la tenemos en México ahorita, pues se tiene que comprar, la tecnología se compra. Eso en el mercado internacional, hay muchas opciones. Entonces, pues se va a crear empleo en eso, se va a crear a lo mejor aquí en lo importe, se va a crear empleo también para empresas mexicanas que son las que van a tener que operar las máquinas, a lo mejor van a ser de la nueva empresa de litio, pero pues va a haber, digo, alrededor hay un círculo de economía muy grande y una cosa muy importante también que estamos viendo a nivel internacional y que creo que va a seguir sucediendo en México, es que vamos a ver excepciones a las reglas, excepciones a los principios, tratados, digo, como lo está sucediendo en todos lados del mundo, especialmente ahorita en Europa, con la restricción de precios, con subsidios que siempre han existido, allá también. Entonces, vemos un papel preponderante del Estado en protección de los habitantes, repito, en México y a nivel internacional. Entonces, creo que va de cierta mano de la mano, ¿verdad? Es la redundancia, de lo que está sucediendo a nivel internacional. Creo que va a haber cambios muy importantes en el futuro también, mayor regionalización, entonces, y los temas que están también muy a la orden del día, que son la seguridad energética y la soberanía energética. Repito, no solo en México, en todo el mundo está muy preocupado pues por depender cada vez lo menos posible de terceros países y de otros países pues, que puedan utilizar estas ventajas que tienen como una moneda de cambio, pues para obtener alguna otra cosa. Eso lo hemos visto pues en México desde hace muchos años, lobistas, grupos de poder, pero repito, en otros lugares también. Y creo que va a existir la posibilidad de que empresas privadas y el gobierno trabajen de la mano, a lo mejor no de la manera que les gustaría a unos u otros, pero pensando mucho en el sentido nacionalista y de protección, una protección social, como los sistemas sociales europeos, canadiense y de algunos países latinoamericanos. Rogelio Calderón, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Visión Global para darnos este scope precisamente tan especializado en el tema energético, eléctrico, y vaya, sobre todo esta situación de la participación de los públicos y los privados, esta participación público-privada que, como bien comentabas, va a ser, independientemente que lo maneje el gobierno, bueno, los proveedores van a estar ahí presentes con los que tienen esta especialización, sin duda alguna, y bueno, pues ahí nada más el llamado para todas las instituciones financieras que seguramente pues todos estos proyectos van a tener que necesitar un fondeo para realizarse, y ya sea a través del proveedor o a través de la principal, pues ahí van a tener un gran reto que yo creo que coincido contigo, esa apertura es el mayor de los retos y la comunicación y diálogo, ¿no? Sí, no, efectivamente, creo que va a haber mucha oportunidad para a lo mejor no para los mismos actores de siempre, por lo menos en México, sino para más actores, que es una de las cosas que para mi forma de pensar personal quedó de ver mucho la reforma del 2013, que es que se hicieron grupos, pero no se abrió completamente. Entonces, yo esperaría que con estos cambios que hay ahorita, tanto en la ley de la industria eléctrica como es litio y algunos otros cambios en Pemex, pues que vengan más empresas, pero porque pues, el mundo tiene muchas empresas, más de 30 o 40, entonces, y pues la percepción de riesgo y de todo es diferente. No todas las empresas de todos los ramos perciben el riesgo o las oportunidades de la misma manera. Eso también no hay que olvidarlo, porque muchas veces se piensa, es que si esto no es negocio, bueno, pues no es negocio para quién.
pero hay pues muchas tesis de inversión, muchas tesis de, de negocios, digo, alrededor del mundo, y pues digo, para no quedarme también con esta cuestión que te quiero comentar para terminar, es que hay que tener mucho cuidado también con los temas de la politiquería y hay mucho, como tú dices, dimes y diretes aquí en México, hay mucho alarmismo también. Entonces, pues nada más circunscribirnos a que las leyes son mutables, cambian, no es nada ilegal aquí y en todos lados del mundo. Existen excepciones a las reglas que se aplican en todo el mundo, especialmente en situaciones como las de ahorita, pues de esta agitación internacional. El Estado de Derecho es una cuestión fundamental. También no todo es un atentado contra el Estado de Derecho, como muchas veces se quiere indicar tampoco. Entonces hay que hacer un poquito más de análisis. Pero sigo creyendo que México va a ser una muy buena oportunidad, digo, para muchas empresas y corporaciones. Pues perfecto, ahí lo dejamos sobre la mesa y muy buen llamado, pues, sobre todo para todos nuestros amigos inversionistas a nivel internacional ahí en España. Te mando un fuerte abrazo, Rogelio Calderón, fundador, socio de consultoría Huasteca Ventures. Gracias por estar aquí en Visión Global. No, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Rogelio. Nos vemos, Manuel, el día de mañana. Hasta luego.